En Brújula Internacional tuvimos a Clovis Jamel cuando apenas era participante en los modelos de Naciones Unidas al final de la escuela primaria, después lo tuvimos en la escuela secundaria, ahora ya estás en la universidad. ¿Qué estás estudiando ahora? Ahora estoy estudiando Matemática y Finanzas. El nombre formal de la carrera es Matemáticas Industriales, que está dedicado al estudio de la matemática pura por un lado, pero también a las aplicaciones dentro de la industria de la banca y las finanzas, de allí el nombre. Es una de las pocas universidades que tiene esta carrera, ¿no? Ahorita en Venezuela es la única carrera es la única universidad que oferta esta carrera. El resto de las universidades tienen o economía o administración, mención finanzas o matemáticas puras, pero esta interesante combinación que la hay en muchas universidades en el exterior no la tiene otra universidad en Además, la Venezuela. UNIMED también tiene otras combinaciones de derecho internacional y derecho económico. Además, expresiones también de mezclar carreras en función de un nuevo liderazgo, ¿no? Sí, hay fórmulas muy interesantes en la universidad para Metropolitana. tener, en la Universidad Metropolitana, sí, para tener más de una carrera y una forma muy interesante de estudiar las dos al mismo tiempo. Hay un plan combinado que es muy conocido y muy utilizado en la universidad, que es el de estudios liberales con derecho. Claro. Estudios liberales es un estudio de política, filosofía y economía, y eso lo combinan con el estudio formal de la carrera de derecho y pues salen estudiantes muy bien formados de la universidad. ¿Cómo ve un joven venezolano el tema de Grecia dentro del criterio de que es parte de la Unión Europea, tiene la moneda, el euro? Hay una crisis terrible política, acaba de renunciar el primer ministro, convoca elecciones. ¿Qué va a pasar, la visión tuya? Sin lugar a dudas, la situación actual que vive Grecia es una de las crisis más fuertes que ha tenido la Unión Europea a un nivel monetario desde que el euro pasó a ser la moneda única de la Unión en 2002. Estamos hablando de un país que a nivel mundial no representa nada importante a nivel económico, pero que sin embargo está en uno de los bloques más importantes del mundo, que es la Unión Europea a nivel geopolítico y económico, y que además ha sido un paradigma a nivel de integración. La Unión Europea, desde sus albores como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, ha sido el modelo a seguir para el resto de las organizaciones de integración internacional, y haber llegado al punto en el que se pudo obtener una moneda única es un logro muy importante, y que ahora la situación de Grecia amenaza este logro tan grande que había logrado la Unión Europea. Sin lugar a dudas es un problema, sin lugar a dudas hay mucho que resolver, y hay un pacto que se firmó en 1997, es el Pacto de Crecimiento Económico, y ese pacto lo está violando Grecia desde hace ya varios años. O sea, hay mala administración de los recursos comunitarios y de los préstamos que se le hace a Grecia por parte de países tan importantes como Alemania, por Sin ejemplo. lugar a dudas, es decir, a nivel de deuda, el pacto que se firmó en el 97 por todos los estados de la Unión Europea establece que los niveles de deuda de los países miembros de la Unión Europea no debe sobrepasar el 60%. Actualmente Grecia está en el 175% de su PIB en deuda. Igualmente, el mismo pacto dice que el máximo que se puede tener de déficit fiscal en un año es del 3%. Grecia actualmente está en el 3,5%, pero el año pasado llegó a estar en más del 15% de déficit fiscal. Y esto es un problema que trasciende las fronteras de Grecia, porque el euro es una moneda muy fuerte a nivel internacional, y que al tener un país que está tan cerca de la bancarrota, tan cerca de fracasar como una economía, eso afecta fuertemente no solo la economía de la Unión Europea, sino del resto de la Unión. Eso hace que ocurra lo que pasó ayer, de que el primer ministro renuncie, convoque a elecciones para ver si logra una mayoría que respalde su tesis de seguir en Europa, porque grupos radicales quisieran romper frente a las exigencias de austeridad. Por supuesto, es que los préstamos que le ha dado la Unión Europea para intentar sacar a Grecia a flote no son de gratis, vienen con una serie de medidas que deben tomarse, unas medidas de austeridad, y que hay partes del gobierno que no están de acuerdo con esto. El presidente ha tenido que renunciar porque una buena parte de su partido, Syriza, le ha dado la espalda, y convoca elecciones anticipadas en la esperanza de poder volver a ganar la mayoría en el Congreso y así facilitar lo que él piensa que es la forma correcta de salir de la crisis. Pero sin duda que Grecia ahorita es un estorbo en la Unión Europea, es un problema muy serio para la moneda única, incluso para la comunidad internacional a un nivel económico. Al comienzo decías que el modelo de la Unión Europea es un paradigma para América Latina. El Mercosur, UNASUR, la CELAC, la Comunidad Andina, ahora el nuevo
proyecto de Alianza del Pacífico, ¿qué aprender de la Unión Europea en estos mecanismos de integración subregional? Yo pienso que la Unión Europea es muchísimo más avanzada que todos estos organismos que usted acaba de mencionar. Sin lugar a duda ha logrado muchísimo más a lo largo de la historia, en los últimos 60 años de existencia, la integración económica y además los grandes tratados que han firmado desde Maastricht en 1992 hasta el Tratado de Lisboa en 2007. Son tratados que realmente han avanzado muchísimo en materia de integración y que son cosas que deberíamos copiar en América Latina e incluso en otros lugares. La Liga Árabe e incluso en Asia son organizaciones que deberían buscar este tipo de integración, incluso lo de la moneda única o la Constitución para toda Europa, que fue un proyecto que fracasó por tan solo 2 países que decidieron rechazarla. Y por eso es que es razonable que la Unión Europea, que estuvo tan cerca de tener una constitución para todos los países miembros, esté tan preocupada por tener lo que ellos llaman la consolidación fiscal. Y es por eso que países como Grecia, y ya a un nivel mucho más bajo, países como España e incluso Italia, son un problema para este proceso de consolidación fiscal y que están en un extremo muy opuesto a países como Luxemburgo o Alemania, los cuales tienen incluso superávit fiscal. Se habla de un proyecto de constitución europea que, como usted decía, Holanda y Francia se opusieron, pero había un proyecto por una constitución de Europa. ¿Es posible que en América Latina tengamos una constitución para toda América Latina sobre las constituciones nacionales? Yo pienso que aún queda mucho camino por recorrer a nivel latinoamericano en materia de integración. Pienso que hay muchos otros pasos anteriores antes de llegar a hablar de la internacionalización del derecho constitucional en este caso. Pero sin lugar a dudas que una integración económica sería algo muy productivo para Venezuela. Existe el Mercosur, existe la Comunidad Andina, pero pienso que todo eso puede fortalecerse, puede unificarse y pueden lograrse muchas cosas como lo ha hecho la Unión Europea, que empezó su proceso de integración justo después de haber salido de una guerra devastadora como fue la Segunda Guerra Mundial.